En una reacción química se produce una profunda transformación de la materia, es lo que llamamos cambios químicos. Pero no todas las reacciones químicas se producen a la misma velocidad, pues hoy vamos a hablar en concreto de la velocidad en las reacciones químicas. Hablaremos de reacciones químicas que son más lentas y otras que son más rápidas. Y vamos a ver qué factores pueden influir en la velocidad de una reacción. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Terminaremos con un resumen final sobre las reacciones químicas. Te invito a que lo veas. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de química dedicado a la velocidad de las reacciones químicas. Toma nota, que comenzamos. Comenzamos, lo primero de todo, con una breve introducción sobre las reacciones químicas y en qué condiciones se van a producir. Las reacciones químicas son procesos en los que los átomos rompen sus enlaces químicos y forman otros nuevos, cambiando la naturaleza de las sustancias que intervienen. Es decir, vamos a partir de unos reactivos, que son las sustancias iniciales, que se van a transformar en unos productos, que son las sustancias finales. Por ejemplo, podríamos tener hidrógeno más oxígeno y al romperse los enlaces, se formaría agua. Pues eso sería una reacción química. Y vamos a ver en qué condiciones se producen, puesto que los átomos, iones, moléculas de los reactivos chocan para que se pueda producir esa reacción química. Y deben hacerlo con la orientación adecuada y con la energía suficiente para que esos choques sean eficaces y se pueda producir la reacción química. Os lo represento aquí en un esquema en el que vemos el sentido de la reacción. Aquí tendríamos los reactivos, supongamos que tenemos aquí una molécula y aquí tenemos otra molécula diferente. Con ese aumento de energía se va a conseguir que los reactivos lleguen a un momento que es la energía de activación, es decir, van a conseguir la mínima energía necesaria para que reaccionen los átomos. Se va a formar el complejo activado, es decir, se van a colocar los átomos con la orientación adecuada que va a permitir que se recombinen de otra manera, se reorganicen de otra forma y da lugar a los productos, de manera que aquí, si teníamos una molécula formada por dos átomos y aquí otra formada por dos átomos, pues hemos visto que al romperse esos enlaces se han vuelto a formar unos enlaces diferentes y ya tenemos los productos. Vemos que en este caso se han conseguido unos productos que son más estables y la energía en los productos ha disminuido. ¿Qué ha ocurrido? Pues que estos átomos, estas moléculas han chocado con la orientación adecuada y han adquirido la energía suficiente para que esos choques sean eficaces y se pueda producir la reacción química. Vamos a entender ahora el concepto de velocidad de una reacción. Os lo he puesto aquí con algunos ejemplos, que no todas las reacciones químicas ocurren a la misma velocidad. ¿Eso qué supone? Pues que la combustión de una cerilla, por ejemplo, es una reacción rápida porque ocurre en unos segundos. Mientras que la oxidación de una manzana ya no es tan rápida como la combustión de la cerilla, sino que si cortamos una manzana, pues tarda unas horas en oxidarse, es decir, en coger ese color así de color marrón, pues esa sería la oxidación de la fruta, que es una reacción química. Esta es una reacción un poco más lenta. Por tanto, podemos hablar de velocidad de una reacción como la rapidez en la que los reactivos se transforman en productos. Vamos a verlo con otros dos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, la combustión de la pólvora al explotar es una reacción rápida, porque va a ser una reacción que va a ocurrir en milisegundos, en segundos. Cuando la pólvora se enciende, esa reacción de combustión hace que los petardos rápidamente comienzan a oírse ruidos, explota y entonces es una reacción rápida. Mientras que si tenemos un clavo, la oxidación de un clavo va a ser una reacción lenta, es decir, va a ocurrir a lo largo de semanas, meses o incluso. Y ahora que ya hemos dejado claro lo que es la velocidad de una reacción,
vamos a ver de qué factores depende esa velocidad. Borramos la pizarra y seguimos la explicación. Veamos ahora de qué factores depende la velocidad de una reacción. En primer lugar, de la temperatura. Al subir la temperatura, aumenta la energía de los reactivos, es decir, de las sustancias iniciales, y disminuye la energía de activación. ¿Por qué? Cuando tenemos los reactivos y damos calor, es decir, aumentamos la temperatura, va a aumentar la energía cinética de las moléculas, de las partículas, y por tanto va a aumentar el número de choques. De manera que esos reactivos estaban a una temperatura baja, ahora ya los tenemos a una temperatura más alta, y si aquí estaría la energía de activación, pues ya va a ser menos la diferencia que si los tenemos a una temperatura inferior. Es decir, la energía de activación ya va a ser menor para poder alcanzarla, puesto que a esa temperatura se va a conseguir que haya mayor número de choques y van a ser choques más efectivos. Os he puesto yo aquí que disminuye la energía de activación. ¿Por qué? Pues porque al chocar las partículas es más fácil que se rompan los enlaces y entonces puede ser mayor el número de choques eficaces. Esa energía cinética pues hará que haya mayor número de choques. Por tanto, al aumentar la temperatura también va a aumentar la velocidad de la reacción. Y si disminuimos la temperatura, al contrario, va a disminuir la velocidad de la reacción. De esta forma vemos muchas sustancias que son más solubles, es decir, se produce antes esa reacción cuando las calentamos. El ejemplo, pues si tenemos leche caliente y se añade pues sustancias como el colacao, pues el aumento de la temperatura, por tanto, hace que la reacción aumente su velocidad. Cuando tenemos agua caliente, la mayoría de las sustancias, si tratamos de disolverlas, pues se va a producir una reacción mucho antes. En agua caliente las sustancias se disuelven mucho mejor, por tanto la reacción química se produce con mucha mayor rapidez o velocidad. Vamos a ver más factores de los que depende la velocidad de una reacción. El siguiente es la concentración. A mayor concentración de los reactivos, más posibilidades habrá de que haya choques entre las moléculas y que además sean efectivos. Lo vamos a ver con un ejemplo claro. Si en agua añadimos un detergente líquido, pues vamos a ver que es mucho menos efectivo ese detergente que si aplicamos el jabón directamente sobre la mancha. Es decir, que va a estar más concentrado y al tener mayor concentración ese detergente, pues va a ser más activo. Igual ocurre cuando nos venden un detergente y pone que es más concentrado. Pues a mayor concentración en los reactivos, pues mayor será la velocidad de la reacción, más fácilmente se va a producir. Entonces, al aumentar la concentración de los reactivos, pues vamos a saber que va a aumentar la velocidad de la reacción. Y al disminuir la concentración de los reactivos, va a disminuir la velocidad de la reacción, es decir, va a ocurrir pero de una forma más lenta y menos eficaz. Bueno, pues también va a depender de la superficie de contacto y esto también lo vais a ver muy claro. Para que se produzca una reacción deben entrar en contacto las partículas de los reactivos. Evidentemente, si tenemos partículas aquí de dos reactivos, pues si las tenemos en polvo, la reacción se va a producir de una manera más favorable que si tenemos las partículas, si echamos trozos más grandes, pues es más difícil de que se produzca esa reacción. Por ejemplo, el zinc en polvo con ácido clorhídrico se va a disolver mejor que si lo tuviésemos el zinc pues en un bloque. Por tanto, al reducir el tamaño de las partículas, al reducirlas va a aumentar la velocidad de la reacción. A partículas más pequeñas van a reaccionar de una manera más sencilla, más fácil. Y aumentar el tamaño de las partículas va a disminuir la velocidad de la reacción. Se va a producir, sí, pero de una forma más lenta. Si tenemos fragmentos mayores, pues esa reacción ocurrirá de una manera más lenta, puesto que esos fragmentos
se tendrán que ir rodeando de las partículas poco a poco, mientras que si son pequeños es más fácil que se produzca la reacción de una manera más rápida. Un factor muy importante en la velocidad de las reacciones químicas es el uso de los catalizadores. Un catalizador es una sustancia que se añade a una reacción química que no reacciona ni con reactivos ni con productos y su función solamente es aumentar la velocidad de esa reacción. Además, se van a recuperar al final de la misma. Lo vamos a ver diciendo que los catalizadores, por tanto, facilitan el contacto entre las moléculas de los reactivos y disminuyen la energía de activación, que hemos dicho que era la mínima energía necesaria para que se llevase a cabo esa reacción. De manera que si tenemos aquí unos reactivos y necesitarían sin catalizador esta energía de activación hasta este punto, sería el nivel de energía que haría falta, pues usando un catalizador se consigue que la energía de activación sea mucho menor, aquí ya se conseguirían los productos y habría hecho falta mucha menor energía a la hora de llevarse a cabo esa reacción química. Por tanto, el uso de los catalizadores es un factor muy importante a la hora de la velocidad de la reacción, puesto que al necesitarse menor energía de activación, la reacción se va a llevar a cabo de una manera más rápida. Por tanto, el uso de un catalizador aumenta la velocidad de una reacción. Por eso vamos a diferenciar dos tipos de reacciones. Las reacciones rápidas, por ejemplo, el agua con el sodio, donde los reactivos se consumen rápidamente, es una reacción muy explosiva y muy rápida. Y por otro lado, las reacciones lentas, como la oxidación del hierro, también en presencia de agua, que el hierro se llega a oxidar cuando lo tenemos a la intemperie, se produce esa reacción de oxidación, pero ocurre a lo largo del tiempo. Bueno, pues en este vídeo hemos aprendido a diferenciar las reacciones rápidas y las reacciones lentas y hemos entendido lo que era la velocidad en una reacción. A continuación terminamos con un resumen final sobre las reacciones químicas. Reacciones químicas. A diario observamos transformaciones que se dan en la naturaleza a nuestro alrededor. Cambios físicos y cambios químicos. En los cambios físicos no tiene lugar un cambio en la estructura de las sustancias que intervienen. Los materiales siguen siendo los mismos, solo ha cambiado posición, forma, etc. y suelen ser cambios reversibles. Algunos ejemplos de cambios físicos son los cambios de estado, la deformación, la fragmentación o el cambio de posición. Los cambios químicos, también llamados reacciones químicas que se han visto en este vídeo, en ellos tiene lugar una transformación en la estructura de las sustancias que intervienen. Al cambiar la estructura interna, se obtienen sustancias diferentes. Son cambios más profundos que los cambios físicos y no son cambios reversibles. Estos son algunos ejemplos de cambios químicos: la combustión, la oxidación y putrefacción, las explosiones y los fuegos artificiales. En las reacciones químicas tenemos en cuenta que se cumple la ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier, que habla de que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En toda reacción química que tenga lugar en un sistema cerrado, la masa se conserva. Además, debemos hablar que en las reacciones nos vamos a encontrar reactivos y productos. Por ejemplo, en la reacción de azufre-hierro para dar sulfuro de hierro, nos encontraremos que el azufre y el hierro son los reactivos y el sulfuro de hierro son los productos. Además, tendremos en cuenta que la suma de las masas de los reactivos será igual a la suma de las masas de los productos. Hoy hemos estudiado la teoría de las colisiones como muy importante para entender cómo se producen las reacciones químicas. Así, se ha definido la energía de activación como la mínima energía necesaria
para que reaccionen dos átomos. De esta manera, reactivos rompen sus enlaces, dando lugar a otros nuevos y se forman los productos por medio del complejo activado. En una reacción química, una o varias sustancias químicas se transforman en otras diferentes. Esa es la clave para distinguir entre cambios físicos y químicos que sufre la materia. En esta serie de vídeos estudiamos las reacciones químicas y en el tema de hoy se ha explicado la teoría de las colisiones para entender cómo se producen. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos aprendido a diferenciar reacciones rápidas y reacciones lentas y hemos entendido lo que era la velocidad de una reacción y los factores que en ella intervienen. Si el vídeo te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y también suscribirte de manera gratuita al canal, que sigue creciendo con vuestro apoyo. Mil gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.